Es muy grato estar de nuevo con ustedes, con un personaje demasiado especial. El ministro de la Defensa Nacional de Colombia, el doctor Juan Carlos Pinzón. Porque todo el mundo se está preguntando, no solamente los colombianos, también en el continente americano, ¿qué está pasando en Colombia? A raíz del intento criminal contra el exministro Fernando Londoño, a raíz del asesinato en la frontera de la Guajira colombiana con Venezuela de 12 uniformados, a raíz de múltiples atentados que se han venido presentando en algunos puntos específicos de la geografía colombiana. Ministro, bienvenido a Entérate. Se ha bajado la guardia, diera la sensación, la gente no sabe qué es lo que está pasando y algo huele a raro en este momento en nuestro país. Darío, mucho gusto, un placer estar aquí, en primer lugar. Yo creo que es importante ponerle las cosas contexto. De ninguna manera se ha bajado la guardia, todo lo contrario, este año aumentamos la ofensiva. Este año cambiamos la estrategia y a partir del mes de febrero empezamos a implementar unos nuevos planes. Esos nuevos planes nos han llevado a hacer presencia en 10 o 12 sitios del país donde hacía muchos años, probablemente en algunos de ellos nunca, realmente las Fuerzas Armadas habían estado. Por ejemplo, ¿en qué sitios? Yo le hago notar, por ejemplo, el caso del Catatumbo, el caso del norte del Cauca, el caso del Pacífico de Nariño, en fin, allá estamos llegando con una contundencia muy especial, con una determinación muy grande. Y ahí, ¿qué estamos haciendo? Llegándole a las áreas base de los grupos armados. Y lo que está ocurriendo es que los estamos empezando a golpear, afectando el narcotráfico, afectando la logística, tratando de llegar a sus campamentos madre. Y por supuesto esto es como coger un avispero y golpearlo. Las avispas atacan salen y empiezan ellas a atacar. Esto no es nuevo en Colombia, es lo que vinimos haciendo para recuperar todo el país. Así recuperamos las ciudades, así recuperamos las carreteras, los centros de producción nacional, y es lo que ha venido ocurriendo en la evolución en materia de seguridad en el país. Ahora nos hemos ido a esos sitios. Claro, en Colombia hemos avanzado mucho en seguridad, y esos avances han traído progreso económico, progreso social, pero también hay que decir que aún tenemos que terminar este esfuerzo. Y eso es entonces en lo que nos hemos comprometido a lo largo de este año. Yo entiendo que hay unos hechos muy preocupantes y nuestro talante no es negar los problemas, todo lo contrario, es enfrentarlos con determinación. En Colombia hay un gobierno y hay una fuerza pública determinados, con experiencia. Aquí sabemos qué es lo que estamos haciendo y sabemos el tipo de criminales que estamos enfrentando, cómo han mutado, cómo a través de los éxitos de estos años que hemos ido generando, ellos han venido cambiando su manera de actuar criminal. Y de responderle también a la fuerza pública, ¿no? Así es, y en ese sentido, por eso hemos tenido que entrar a hacer una revisión, a plantear una nueva estrategia y a empezar a implementarla, que es lo que ha ocurrido. Ministro, pero vea, Colombia es un país muy grande, es uno de los países más grandes de América Latina, 1.248.000 kilómetros cuadrados, más de 1.200 municipios. ¿Diera la sensación de que están atacando por todas partes? ¿O realmente no es así? Simplemente han sido muy estratégicos en golpear. Darío, salvo el terrible atentado contra el ministro Fernando Londoño, que rechazamos y no aceptamos ese comportamiento terrorista y nos obliga a ser todavía más efectivos en la inteligencia y en las acciones contra los grupos armados, hay que decir que la mayor parte de las acciones terroristas que está ocurriendo en el país está ocurriendo en más o menos 25 municipios que recogen cerca del 80% de todas las acciones terroristas del país. Allí vive el 1.1% de la población. Con esto, de ninguna manera pretendo ni quiero minimizar los hechos. Los hechos que ocurren tenemos precisamente que actuar y por eso estamos llegando a esas zonas, a esas áreas. Pero lo cierto es que las cosas hay que dimensionarlas y ponerlas en el contexto, incluso en el contexto de la historia de Colombia. La magnitud de las acciones terroristas de hace unos años no es comparable con lo que hoy está pasando en términos prácticos. Quizás ha complicado un poquito la visión que se pueda tener y la percepción, sobre todo, señor ministro de la Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, por ese ataque de la frontera en La Guajira, 12 uniformados muertos y también eventos que han ocurrido en toda esa zona del Catatumbo, de Tibú, igualmente, aunque no tan recientemente, en Arauca, zonas de fronteras muy sensibles por todo lo que se ha dicho del gobierno de Venezuela, la presencia de la
de algunos jefes guerrilleros allí desde hace mucho tiempo, una conducta gaseosa del gobierno del presidente Chávez, en teoría muy firme y muy contundente y muy colaborador, pero en la práctica sin resultados. La verdad es que en ese tema de la frontera con Venezuela, las guerrillas han usado la frontera como un burladero desde hace un buen tiempo. Y eso ¿Varios años? Ha ocurrido, exactamente, hace varios años, y vienen, atacan y se van. Lo positivo de la relación con Venezuela es que poco a poco se han venido incrementando los lazos de cooperación, que es lo que corresponde. Nos han entregado narcotraficantes, han ido capturando a algunos guerrilleros, y a raíz de este terrible hecho terrorista donde asesinaron 12 hombres de nuestras Fuerzas Armadas, el presidente Chávez ha anunciado que va a hacer operaciones militares masivas en esa área. Pues ojalá lo haga y ojalá produzcan resultados. ¿Y si no las hace? Pues sería muy lamentable. ¿Cuál sería la posición del gobierno de Colombia frente a una falta de resultados? Lo que a nosotros nos corresponde es seguir buscando cooperación. Hoy precisamente la canciller está viajando a Venezuela para pedir que esta cooperación sea lo más efectiva posible. Hay que reconocer que estas fronteras son muy extensas, geográficamente muy difíciles, son porosas, son selváticas, hay ríos, hay montañas. El mismo gobierno del Ecuador recientemente reconoció que sí, que acepta que los guerrilleros colombianos también entran, están, se devuelven, pero que es un control muy difícil. Porque es fácil, precisamente por la porosidad de nuestra geografía y de nuestras fronteras, que eso ocurra. Pero lo que es importante es que los gobiernos cooperen, porque en la medida en que aumentemos la cooperación, reducimos el margen de maniobra de los terroristas y de los criminales. Y eso es lo que es conveniente desarrollar en este caso. Ministro, ya vamos a hablar del caso del atentado criminal. Felizmente salvó la vida del exministro y periodista Fernando Londoño Hoyos. Pero quiero preguntarle, a nosotros, a los colombianos, yo recuerdo, hace 2 años se nos había dicho, estamos en el fin de la guerra contra la guerrilla. Estamos prácticamente, ya ganamos la guerra, estamos a tiro, ya, el país va a poder respirar en paz frente a la guerrilla de las FARC y el ELN. ¿Se nos vendió una ilusión? Yo creo, Darío, que los golpes que se le han dado a esas organizaciones son históricos y las han llevado a un punto en donde nunca podrán volver a ser lo que fueron. Nunca volverán a ser la amenaza al pueblo colombiano que llegaron a ser. Los golpes están ahí, son reales, son concretos y eso las ha venido degradando como organización y en las capacidades militares, logísticas, de terrorismo que tienen. Pero también hay que decir que esto no ha terminado. Los colombianos sabemos que para avanzar en esto nos ha costado mucho sacrificio y mucho esfuerzo. Hemos avanzado muchísimo, pero es necesario seguir persistiendo con toda determinación, con unidad nacional. ¿Pero se ha fortalecido la guerrilla en estos casi 2 años del gobierno del presidente Santos? Yo creo que no, yo creo que precisamente está en las áreas base y si usted me permite yo le doy algunas cifras. Por supuesto. Este año, por ejemplo, han sido neutralizados muchos más miembros de esa organización que el año inmediatamente anterior. A mayo 15 habían caído 39% más bajas en combate. En este solo año, lo que va corrido del año. Solo lo que va corrido el año hasta el 15 de mayo. ¿Sí? El número de capturas ha aumentado cerca del 70%, porque nos metimos con la nueva estrategia a aumentar la capacidad de judicialización, porque cada vez más estas organizaciones se aprovechan de la población civil, se visten de civil, se infiltran entre la población, entonces hemos venido actuando frente a ellas. Les hemos quitado toneladas de explosivos, cerca de 23 toneladas. Hemos ido detrás del narcotráfico y les hemos quitado 65 toneladas de cocaína, que equivalen en el mercado internacional a cerca de 2.200 millones de dólares, que afecta la posibilidad de que estas organizaciones hagan más acciones criminales. Así que meternos en sus madrigueras, presionarlos, como se dice, meternos al rancho, es lo que los tiene también tratando de buscar alternativas y tratando de hacer un poco de acciones. Pero a pesar de todo eso que usted indica, ministro, que son resultados públicos, verificables, evidentemente, y de hecho se aceptan por parte de la sociedad, ¿por qué se mantiene esa percepción en la gente de que se ha bajado la guardia? El expresidente Uribe trinando, muchos otros sectores políticos también. ¿Por qué? ¿Por qué si son unos resultados tan contundentes, por qué la gente está tan nerviosa? Darío, desde el año 2009, en el caso de las FARC, pero también de las mismas bandas criminales, han ido mutando su manera de actuar. Ellas dejaron de ser en algunos casos lo que conocíamos y han
ido mezclándose entre la población, han ido reduciendo el número de hombres que actúa por cada grupo para tener cierto efecto, han ido tratando de infiltrar la protesta social incluso. Y esa situación ha ido creando hechos que de una u otra manera le han preocupado a la población colombiana. Por eso, Darío, precisamente desde mi llegada, hace menos de 9 meses, ordenamos una revisión completa para entender zona por zona del país qué estaba ocurriendo. Para el mes de enero tomamos una serie de decisiones y a partir del mes de febrero apenas empezamos a implementar nuevos planes para responder a todas esas preocupaciones. Y donde hemos empezado a actuar, hemos empezado a producir unos resultados. Yo creo que en esto hay que hablar las cosas con total realismo. En Colombia hemos avanzado en seguridad como nunca antes. Los logros están ahí y ya están y forman parte de los beneficios del pueblo colombiano. Pero también hay que decir que requerimos hacer más esfuerzos, más sacrificio, y esto solo se logra con esa determinación que ha tenido el pueblo colombiano para darle la vuelta a estos temas. Si los criminales mutan su manera de actuar, la fuerza pública tendrá que hacerlo también, como lo estamos haciendo, para responder a esos nuevos retos y seguirlos afectando. Pero esa fuerza pública está decidida, tiene la moral en alto, está unida en la misma dirección, comparte esas convicciones del presidente Santos, de su gobierno, de su ministro de la Defensa, o esa fuerza pública se ve amenazada, coartada, violentada por todo lo que tiene que ver con el fuero militar, por las asustadurías, la Procuraduría, Derechos Humanos, etcétera, etcétera, organismos de derechos humanos internacionales. Es que diera la sensación de que a veces la fuerza pública se siente impotente y dice, pues, tampoco vale la pena luchar tanto cuando se habla de un marco global para la paz. Darío, lo primero, el compromiso de la fuerza pública colombiana es inobjetable. Estos hombres siguen produciendo resultados históricos. Mire, solo este año han caído 11 cabecillas o comandantes de frente o columna móvil de las FARC. Eso no ocurría nunca antes. Y eso ha ocurrido en este año. Luego eso señala la determinación. Nuestros hombres pierden su vida o entregan parte de su integridad física por defender a Colombia, por irse a meter donde nadie más se mete. Luego, en ese sentido, yo creo que el compromiso y la voluntad de ellos es inobjetable. Lo que usted menciona sí es muy importante. A través de los años se ha ido deteriorando el marco jurídico bajo el cual ellos operan. En parte consecuencia de violaciones inaceptables a los derechos humanos que han ocurrido y que precisamente han generado respuesta concreta por parte del gobierno. Y por supuesto que nuestra voluntad es el respeto absoluto por los derechos humanos, por la Constitución, por defender a los ciudadanos en primer lugar. Pero hay que decir que estos temas jurídicos sí les han causado preocupación. Por eso hemos tenido que ir a llevar una reforma constitucional que deje claridad en términos del marco jurídico bajo el cual opera la fuerza pública, que les dé garantías de defensa, que les dé garantías de tribunales, de garantías procesales, pero que al mismo tiempo garantice que no va a haber impunidad en Colombia. Pero con ese marco constitucional, con eso que usted menciona, de hacer unas precisiones, ajustes y modificaciones, ¿las fuerzas militares quedan tranquilas? Yo creo que por lo menos han ido entendiendo lo que es factible dentro de la Constitución colombiana, dentro de los tratados internacionales, y en ese sentido se sienten que, creo yo, saben que se está haciendo un esfuerzo importante. Claro, el esfuerzo óptimo sería volver a otras eras y a otras épocas. Eso no es posible. Y en eso también hay que ser realista y hay que ser práctico en este sentido. Y de ninguna manera hacer nada para que se promueva la impunidad. Pero lo que la fuerza pública colombiana sí necesita, y por eso estamos trabajando en esa línea, es la sensación de apoyo del pueblo colombiano que se refleje en normas que les den la tranquilidad para actuar de manera decidida contra todas las amenazas que aún enfrenta el pueblo colombiano. Ya regresamos, porque está el tema del atentado criminal contra el exministro Londoño, y hay 2 o 3 puntos también que a todos nos preocupan, y para eso tenemos aquí al ministro de la Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón. Ya regresamos.
Regresamos con el ministro de la Defensa de Colombia, el doctor Juan Carlos Pinzón. La situación de orden público, la posición de los militares, el incremento de algunas acciones guerrilleras en unos puntos muy específicos de la geografía colombiana. Ministro, el atentado contra Fernando Londoño, ¿qué pasó? ¿Quién fue? La gente se pregunta tantos días después del atentado y todavía no sabemos exactamente quién fue el autor intelectual y material, por supuesto. Y adicionalmente, ¿falló la inteligencia? Darío, lo primero, rechazar ese atentado terrorista. El terrorismo debe unir al pueblo colombiano entero y a la comunidad internacional como un todo. Acciones de terrorismo se han visto en las grandes ciudades del mundo, en Nueva York, en Londres, en París, en Madrid mismo. Y nos duele que hechos de terrorismo se vuelvan a presentar en ciudades colombianas. Eso requiere un rechazo y una voluntad muy fuerte contra estas organizaciones. Las investigaciones se han hecho de manera muy seria. El mismo fiscal general de la Nación ha tomado en sus manos todo el seguimiento de estas investigaciones. Creamos inmediatamente o reformulamos un comité de lucha contra el terrorismo que incluye todas las agencias de inteligencia del Estado para que alimenten estas investigaciones y este proceso. Lo que se ha hecho desde el principio es que no se descarta a ningún grupo terrorista, ni a las FARC, ni a ningún grupo terrorista. Es fácil presumir por antecedentes que esa organización tenga que ver en este caso, pero en este sentido hemos sido muy serios en estos años en Colombia y que no salir así hemos sido segura. claros exactamente en que lo que se dice es lo que realmente se sabe. Las investigaciones se están desarrollando. Precisamente ayer se tuvo otra reunión alrededor de estos temas. Hay indicios, hay cosas que están pasando y nos parece que es muy importante que sobre todo el fiscal mismo lidere esta investigación y que nos debe llevar a respuestas concretas. El exministro Londoño decía hace unas pocas horas de que él está firmemente convencido de que fueron las FARC. Yo puedo entender por qué. Es que las FARC por muchos años lo han amenazado y se han encontrado planes para atentar contra su vida en algún momento. Esto se sabía, pero lo que hay que investigar es el hecho concreto que ocurrió. Entonces, por eso los indicios permiten pensar seriamente que esa sea una de las hipótesis. Pero él tampoco descartó la posibilidad, lo dijo en su última rueda de prensa, primera y última, en el sentido de que podían haber sido las FARC en colaboración con algún otro grupo. ¿Grupo de qué naturaleza? Bandas criminales, narcotraficantes, una serie de organizaciones enemigas también del gobierno legítimamente constituido y elegido con más de 13 millones de votos. Así es, Darío, aún en Colombia hay grupos criminales de distinto orden que pueden tener distintos intereses y por eso es que lo responsable en este caso es, por supuesto, no descartar a ninguna organización criminal o terrorista en Colombia, pero dejar que las investigaciones realmente apunten a lo que pueda haber ocurrido. Y de nuevo registro con especial interés el hecho de que la Fiscalía y el fiscal estén pendientes y tomando en consideración con toda prioridad este tema. Se han juntado un montón de hechos y de circunstancias que pudieran parecer casuales, ministro, incluso hasta las bombas incendiarias que no tuvieron mayor significación, pero sí impacto mediático en el recinto donde iba a hablar el expresidente Álvaro Uribe, donde habló el expresidente Álvaro Uribe en Buenos Aires, en el Teatro Rex. Hay interés de quién sabe quién de desestabilizar al gobierno del presidente Santos, no se sabe con qué propósitos o sí podemos adivinarlo. Pues Darío, primero lo del presidente Uribe también lo rechazamos con toda franqueza y con toda determinación. No hay derecho que intenten atentar contra un hombre que fue presidente de la República, que sirvió al país indudablemente. ¿Quién puede estar detrás de estos atentados? ¿Pueden querer desestabilizar o no? Yo en esto, como ministro de Defensa, tengo que tener una responsabilidad y ser bastante prudente. Prudente en el sentido de darle la tranquilidad al país que estamos investigando, que vamos a ir detrás de quienes estén en esa actividad, que no vamos a permitir que el país empiece a entrar por una senda que no es acertada y que no le vamos a permitir a organización criminal alguna que se sienta con la libertad de poder actuar. Ahí les vamos a llegar, tarde o temprano, espero más temprano que tarde, poder golpear esas organizaciones, cualquiera ellas sean. Ministro Juan Carlos Pinzón, el exalcalde de Bogotá y ex candidato presidencial, Luis Eduardo Garzón,
declarado en estos días a Caracol Radio que si queremos paz en Colombia tenemos que llegar a un entendimiento e involucrar en cualquier proceso a la totalidad de factores que generan la violencia en Colombia, no solamente a la guerrilla de las FARC o del ELN. Y dijo a todos, todos son todos, paramilitares, bandas criminales, hoy se llaman así, ustedes mutaron a esta otra condición, narcotraficantes. ¿Qué opina el gobierno de eso? Darío, en los temas de paz es el presidente el que lidera esa línea. Yo creo que el mejor aporte que hacemos desde aquí a la construcción de la paz de Colombia con la fuerza pública es golpear con toda la fortaleza, cada vez que podamos y cada vez con más interés a cualquier organización criminal, no importa cómo ella se llame, porque eso es lo que ha venido recuperando la seguridad en el país, eso es lo que de una u otra manera ha venido abriendo un sueño de paz para Colombia, y entonces tenemos que trabajar con mucha fortaleza en que las actividades que realicen la fuerza pública resulten efectivas. Ese es el mejor aporte que podemos hacer. El miércoles de esta semana que termina fue capturado un miliciano de las FARC. Él reconoció su condición, tenía explosivos, propaganda, estopines, teléfonos celulares desarmados. Al parecer estaba preparando otras acciones terroristas en la ciudad de Bogotá. ¿Cuál es la realidad de las milicias urbanas de la guerrilla en capitales como Bogotá o Medellín o Cali, Barranquilla, por mencionar algunas? Darío, los grupos terroristas nunca han perdido la intención de tratar de hacer actos de barbarie. Eso es real. Eso es claro. Eso es claro. Lo que han ido perdiendo es parte de la capacidad precisamente por los logros que han tenido las Fuerzas Armadas frente a estas organizaciones. Lo que permanentemente hace la inteligencia y hacen las Fuerzas Armadas es tratar de perseguir a estas organizaciones para impedir que hagan acciones contra la ciudadanía o contra intereses del pueblo colombiano en general. Así que este caso de ese individuo que usted menciona es uno de varios que permanentemente la fuerza pública captura individuos gracias a un buen trabajo de inteligencia y que les quita explosivos. Ya les decía, este año casi 23 toneladas de explosivos se les han quitado para evitar precisamente que hagan daño al pueblo colombiano. Y es lo que tenemos que seguir haciendo con toda determinación, Darío. En unos segunditos vamos a regresar en Caracol Internacional con el ministro de la Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón. Último segmento con el ministro de la Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón. Ministro, fuentes castrenses reconocen que en Colombia a las FARC les pueden quedar unos 8.000 hombres aproximadamente. ¿Estoy en lo cierto? Algo así. Sí. Bueno, y al ELN 2.000 o una cosa así. ¿Cuánta gente tiene las bandas criminales y de narcotraficantes? Importante, Darío, antes de responderle esa pregunta, decir que las cifras que hay son simples estimaciones. No hay ningún registro que le permita a uno decir, este es el censo. Y otra cosa importante, una cosa es la parte de la estructura armada, pero todas estas organizaciones, las FARC, el ELN, las bandas criminales, tienen además organizaciones de apoyo, milicias, si se quiere, que están de civil, que puede que no estén en la parte de la organización armada, pero que también forman parte de la organización terrorista. En ese sentido, quiero decirle que en este tiempo estamos haciendo un esfuerzo muy especial por no solo degradar los cabecillas, como lo hacemos en algún momento, sino las estructuras armadas, pero también las redes de apoyo. Estamos trabajando en ese sentido y por eso el número de capturas ha venido incrementándose en el país de manera muy sustancial. Lo propio con las bandas criminales. Mire, este año va un incremento de capturas del 7% respecto al año pasado, que fue el número de capturas más alto frente a bandas criminales. Se ha golpeado a la banda de los urabeños, cayó el jefe máximo, las de los rastrojos, incluso terminaron negociando en Estados Unidos por la presión nuestra y han caído varios de sus lugartenientes. Y lo propio con una banda que se va a llamar Paisas, también han ido cayendo uno a uno. Entonces, es cierto que hoy estas bandas cada vez más se mezclan entre la población, están en mercados, están en lo que llamamos aquí en Colombia San Andresitos, están en los temas del mototaxismo, en los temas de la minería ilegal, y por ello
identificar el número exacto de cuántos hay es difícil, pero sí operan con una lógica de organización criminal. Y con un poder espantoso. Tienen plata y tienen armamento y tienen gente. Claro, un poder que estamos golpeando, Darío, y que vamos a seguir golpeando. ¿Usted diría que hoy es el principal desafío que puede tener el Estado colombiano, el de las bandas criminales? Yo creo que es un desafío muy importante, pero no me parece prudente caracterizar a ninguno como el más o el menos. Porque además no hay una sola cabeza. Estén, ahí nos toca llegar y nos toca golpearlos. Visto hacia adelante, seguramente va a ser el tipo de reto más importante, porque seguramente es hacia donde irán mutando todas las organizaciones criminales tratando de mantener alguna participación en un negocio como el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, microtráfico, en fin. Afortunadamente nadie le prestó atención y le paró bolas a una especie que circuló en el sentido de que había ruido de sables, que se estaba hablando de un golpe de Estado, de militares en retiro, de gente que está muy molesta incluso al interior de las Fuerzas Armadas de Colombia. Ministro, eso es una locura. Hoy pensar en un golpe de Estado en América Latina, en un país democrático como Colombia, es imposible. Pero si hay insatisfacción, hay rebeldía, hay gente que no está conforme. Darío, lo primero decirle que yo mismo vengo de la familia de los militares, si se quiere, y de los militares en retiro. Allá lo que hay es una gente patriota que adora este país, que entregó su vida por Colombia y que le preocupa todo lo que ocurre y mantiene una atención muy grande por todo lo que ocurre. Hay algunas personas que dicen cosas que incluso me parece que son de un grado de irresponsabilidad que rayan con violar la ley, pero esos son casos particulares, individuales, aislados. Ahora, en las Fuerzas Armadas hay temas que les preocupan y los ponen nerviosos a través de los años. Uno es este tema de la justicia y el fuero que hemos hablado, que por eso estamos trabajando en ese frente, llevando reforma constitucional, discutiendo este tema abiertamente como no se hacía hace muchos años, porque todo esto se decía pero no se actuaba. Aquí estamos actuando, discutiendo. Y que la gente hable y diga. Abriendo esta posibilidad, exactamente. Segundo, hay unas preocupaciones que tienen que ver con temas de demandas, de asuntos pensionales y salariales que llevan incluso más de 20 años. Decirle que en ese frente también decidimos trabajar y estamos con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Justicia e incluso consultando informalmente a las Cortes para encontrar una solución a algunos de esos problemas que seguramente le darán un poco de paz mental en este sentido a muchos de estos oficiales, suboficiales, soldados, agentes en retiro. Y por último, siempre les preocupa el tema de cómo va a ser el futuro, de cómo es el bienestar. Por eso en materia de bienestar estamos invirtiendo más de 1 billón de pesos extraordinario adicional en estos 2 años por venir. Y en otros temas el presidente ayer fue muy claro, el presidente de la República, en decirles que en cualquier escenario el presidente tiene prioridad por sus Fuerzas Armadas porque les agradece lo que han hecho y porque sabe que se necesita que tenga una tranquilidad en todo sentido. Y por último, y muy brevemente, señor ministro Juan Carlos Pinzón, toda la vida las fuerzas militares se prepararon para la guerra y han estado dando la guerra. ¿Están preparadas para la paz? Darío, yo creo que estas Fuerzas Armadas se han venido preparando para conquistar la paz y lo vienen haciendo. Este es un país muy distinto al de hace 5 años, al de hace 10, al de hace 15 o al de hace 20. Y eso lo ha construido es el sacrificio de los soldados y policías de Colombia. Ellos vienen conquistando la paz y brindan una lucha y un sacrificio para darle paz y bienestar a los colombianos. Desde ya, claro que estamos pensando en que como estas Fuerzas Armadas son reconocidas hoy en día mundialmente, nos las demandan de todas partes, nos piden que vaya la policía a entrenar a otras policías, nos piden militares para que vayan y participen en operaciones de paz, en fin. No tengo duda que tienen un gran futuro y al mismo tiempo un gran futuro para mantener estos logros que se vienen alcanzando. Por lo pronto, estas Fuerzas Armadas lo que tienen que hacer es seguir golpeando con toda determinación, sin descanso, a todo tipo de criminales. Eso es lo que corresponde, Darío. Señor ministro, ha sido usted muy amable con toda la audiencia de Caracol Internacional. Muchas gracias. Darío, muchas gracias. Déjeme terminar con una frase. Puede haber problemas de seguridad porque es que Colombia ha tenido esta historia y esta dificultad, pero el progreso es inobjetable. El homicidio sigue bajando en Colombia en un 10%. Y otras cifras son las más bajas en la década. Luego el país no puede perder de vista todos estos logros que se siguen produciendo. Y allí donde actúen los criminales, allá vamos a actuar con toda fortaleza.
Muy bien, ha sido muy interesante conocer lo que está pasando en Colombia, la visión del ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @entératecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co y visiten nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá participar en nuestros foros, acceder a todos nuestros capítulos completos anteriores. Como siempre, los espero la próxima semana.